Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, vamos a hablar de arte hoy en el programa. Nos visita Marina Oibín, que va a recomendar algunas muestras en el último bloque. Nos visita también la escritora y periodista Irene Chiqui-Arbauer con su nuevo libro Virginia Woolf y Victoria Ocampo, biografía de un encuentro. Vamos a recordar, por supuesto, como siempre lo hacemos en el programa, al escritor Luis Chitarroni, que murió hace unos días y todavía no habíamos tenido oportunidad de recordarlo. Estuvo bastantes veces acá en Los Siete Locos, Luis Chitarroni, y vamos a recordarlo en algún momento del programa con una de esas visitas que nos hizo, por supuesto. Y empezamos con un importante escritor argentino que en estos días recibí no uno, sino 3 libros. Hay uno que es una reedición, sus cuentos completos y una nueva novela. Y siempre que saca un nuevo libro nos gusta tenerlo acá. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Luis Guzmán nació en Buenos Aires en 1944. Escritor y psicoanalista, recientemente se reeditó su primera novela, El Frasquito, que cumplió 50 años, y se publicaron sus cuentos elegidos y su nueva novela, No quiero decirte adiós. Bueno, acá estoy con Luis Guzmán. 3 libros sacó Luis Guzmán, no son nuevos, pero yo de golpe en mi casa recibo todo junto. Una reedición del Frasquito, el libro emblema, ¿no?, de Luis Guzmán, cuentos elegidos y una nueva novela, No quiero decirte adiós. ¿Qué pasó? Son los 50 años del Frasquito, por eso es un homenaje esto que te hace la editorial. Son los 50 años y yo quería empezar hoy con un amigo en común, digamos, ¿no?, que se fue, que escribió el Frasquito, que es Luis Chitarroni. Luis Chitarroni. Vamos a pasar hoy un fragmento de... ¿no? Acá siempre despedimos a los autores, ¿no?, que han estado Luisito, en el programa. Vamos a pasar hoy un fragmento. Decirle adiós. No quiero decirle adiós. Eras íntimo amigo de Luis Chitarroni. Bueno, recordalo, habla un poquito de él. Como, viste, hay personas que uno extraña más que otras que no están. Sí. Enrique Pezzoni y él son 2 personas de esas que uno extraña. Y yo contaba ahí una nota que escribí que lo conocí cuando yo trabajaba de librero en Martín Fierro, y entra un pibe de conscripto, 18 años tenía él. Entonces él discute, mirá el presente, bueno, seguimos discutiendo. ¿Sí? Y que era un libro de Tomás Pincho, y yo le decía que era Nabokov, con la memoria infalible que tenía, seguro tenía razón él. Le dije que tenía razón él. Y nos divertimos mucho tomando cafés, y la verdad que lo vamos a extrañar. Hay gente que uno va a extrañar. Y hablabas también de Pezzoni. Pezzoni murió hace muchísimos años. Sí, pero viste que hay personas que, no sé si te pasa, que uno extraña más que otro, que no tiene que ver con que las quiere más, menos, es otra cosa, ¿viste? ¿No? Es otra cosa. Y era parte de esa otra cosa. Pezzoni, ¿no?, lo llevó a Luis Chitarroni a trabajar a la editorial sudamericana, ¿no? Sí, ahí cuando Enrique me pregunta en ese tiempo, y se nos ocurrió que podía ser Luisito y funcionaba. Vos también tuviste algo que ver ahí. Sí. Bueno, porque muy amigo de Enrique yo. Y la verdad que... Es un tipo extraordinario también, Enrique Pezzoni, sí. No, se los extraña. No es que uno quiera más o quiera menos, es otra cosa, digamos. Bueno, pero ese es donde la conversación... Un grupo que se reunía, Ricardo Piglia, qué sé yo. Bueno, ahí hay muchos que ya no están. En la esquina de la librería nos juntábamos todos, digamos. Ahí en la calle Corrientes. Todo eso lo recordás en tu libro. En Avellaneda Profana. Avellaneda Profana, ¿se acuerda que salió el año pasado? Sí. Eso es un poco tu autobiogafía, ¿no? Sí, una autobiografía muy novelada, pero y ahora últimamente nos juntamos con Chitarroni ahí en Callao y Santa Fe, y después cuando él se mudó en un bar que se llama Justo el Encuentro, y venía, digamos, Maxi Crespi, Diego Erland, los más nuevos, más jóvenes. ¿no? Iban renovando el grupo. Marcelo Gargiulo, que son todos más jóvenes, y bueno, Hinky, si nos juntamos ahí, extrañamos aquellos tiempos con Pezzoni, alcalde, que eran muy, muy divertidos, ¿no? Con Ricardo también son esas personas que extraño mucho. Seguro.
Toda esa época que está tan contada en tu libro Avellaneda Profana, lo que era la calle Corrientes, los bares. Sí, los bares, ¿viste? Yo justo presenté el libro ahí en Madrid y me encontré con Beba, que es mujer de Ricardo. De Ricardo y, Piglia. ¿viste? Fue tan emotivo. ¿Ella está viviendo en Madrid? Sí, está viviendo en Madrid. Mira. Y tan emotivo el encuentro porque era como encontrarse con una parte de Ricardo, digamos. Sí, ¿no? sí. Y bueno, uno extraña, digamos, ¿no? Queda mucho escrito sobre toda esa época. Vos Sí. has escrito mucho, Sí. Piglia también, Sí. en sus diarios, ¿no? Sí, pero sí, Han sí, quedado los diarios muchos eran muy- testimonios. Sí, yo a veces leo los diarios y digo, pero ¿cómo se iba? Nos encontrábamos, tomamos el café y se iba y escribía. Ajá. Y decía, Luis, no sé qué, y ¿cómo? Y ahí está. Bueno, vos no te puedes sorprender mucho porque escribís sin parar también. Sí. Sin parar. Yo me acuerdo, el año pasado, bueno, salió Avellaneda Profana, pero también hubo una vez que viniste que había sacado 3 libros simultáneos, me acuerdo de cuando ensayo. fue, sí, el de Esas imbéciles moscas, Sí. La valija de Frankenstein Así es. y la literatura amotinada. Que ahí estaba Piglia, aparecía en la Estaba Piglia, literatura exactamente. amotinada, Piglia, sí. Leónidas, Lamborghini. Y, digamos, y Héctor Rivatela. Y Libertela. ¿Mm? Qué figuras, ¿eh? Sí. A mí Bueno. me gusta una metáfora de una persona que era muy joven, cuando sacábamos Literal en aquel tiempo, La y revista Literal. había tenido un pasado complicado, pero después había cambiado, ¿no? Ah. Le gustaban, digamos, saquear camiones de caudales. Ah, bueno. Entonces, cuando pedía pasar los camiones de Prosegur, dice que si él estaba sentado en la plaza, le picaban la palma de la mano. Entonces, Como una adicción. uno piensa ¿Quién que era ese personaje? Ortaola, que publicó un texto en Literal. Después se hizo escritor. Nunca más lo vi. Y no sé si siguió escribiendo, pero uno se pregunta, ¿viste? Sí. Cuando, supónete, ¿por qué después de Yo el Supremo Roa sigue escribiendo? ¿Por Claro, qué si ya tiene una y porque obra te pica la cumbre, palma de las manos, te pues no pica puedes la dejar de palma de la hacerlo. mano. Por Ah. eso... Publicaste de estos 3 libros que recibí, hay uno que es nuevo, que es No quiero decirte adiós, que es tu última novela. Es un policial, podríamos decir, ¿no es cierto? Sí, al menos sí, tiene una intriga policial, digamos, y como siempre, digamos, reaparecen personajes. Claro, el pesista, ¿cómo El que se llama? pesista Valeski. Valeski había aparecido por primera vez ¿en qué libro? Porque acá hay en- historias que se van continuando. creo que en Lo más oscuro del río, en un cuento. Y después en una de las después novelas, aparecen Hasta que te conocí. Hasta que te Y conocí. son esos personajes al borde del riachuelo, de un club que se llama el Río Regata. Sí. Y a mí me cambió mucho cuando Mario Levin hizo la película Sottovoce. Sí. Esa está basada en Tennessee. en tu novela En mi Tennessee. novela Tennessee, y entonces ahí, viste, Lito Cruz, Norman Pon y Martín Angemián, a orilla del riachuelo, cantan el tango Íntima. Y una cosa es escribir, y otra cosa es cuando escuchás lo que escribiste en personas de carne y hueso, Sí. por más que sean de ficción, viste, ahí es otra cosa. Imagínate. Y eso me enseñó mucho a mí, digamos, sobre todo en la cuestión de los diálogos, ¿no? Antes Ajá. no me importaba cuando empecé a escribir quién hablaba, era todo lo mismo, pero después con Es el que yo tiempo... creo que si tomamos El Frasquito, que acaba de cumplir 50 años, tu primera novela, y No quiero decirte adiós, la última, has cambiado muchísimo. Sí, ¿El estilo? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, nada que ver. Quizás, Es más, una vez que viniste acá me dijiste, yo no me reconozco en el que escribió El Frasquito. no sabes lo que pasó. Yo lo presenté en Barcelona y en Madrid. Y entonces estaba mi hija delante. Y Raquel Garzón, que tiene una librería muy linda. Una periodista argentina que se sí, fue a vivir a Madrid perdón, y puso una librería. Olavide, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama la librería? Olavide. Olavide. Hermoso. Y entonces me dijeron que leyera. Estaba mi hija. Y empecé a leer y dije... ¿El Frasquito? Sí, no, dije, acá termina la censura. Y, La autocensura. sí, la autocensura. Y en Barcelona pasó lo mismo.
Y también estaba ahí mi hija y digo, pero esto es un tango. Entonces justo por suerte, había un amigo que canta tangos muy bien. Y me dice, por una cabeza. Y sí, digo, cantalo. Claro, los españoles estaban muy asombrados porque de pronto en lugar de hablar del libro empezó a cantar por una cabeza. Vos no querías leer delante de tu hija. No, estaba seguro que no te Este libro provocó mucho escándalo cuando salió. Bueno, estaban los militares en ese momento. Fue prohibido el libro. Estaban los militares. Bueno, fue en el 73 que salió. Salió en el 73, me lo prohibí en el 76, ahí trabajando en la librería. De esa manera que entró la persona de Patria, Propiedad, Tradición, Patria y Familia, y estaba Cecilia Absalt, que quería que yo le regalara el frasquito, y yo le regalé Brillo, porque lo tenía escondido ya. Otro libro de Luis Entonces, Guzmán. cuando voy tengo que... sí, vos perdóname. Sí, dale. Perdón, Ya todo bien, no, Cecilia Absalt, la periodista, y vos le regalaste el libro Brillo, porque yo no quería, lo tenía escondido. Entonces estaba prohibido. Voy y lo saco. Cuando lo saco y lo voy en la mano, vi una señora y me dice, debe ese libro. Digo, no está a la venta. Le digo, ese libro no está a la venta. ¿Y quién era esa señora? De Patria, Propiedad y Tradición, me prohíbe el libro Reina Rofé, Monte de Venus, que estaba en la vidriera. En ese momento vos no podías tener o libros en la vidriera, libros en el estante y libros en la mesa. En ningún lugar, el prohibido no tenías en distintos lugares. Había una lista. Sí, todos los días llegaban de municipalidad. Y yo me olvidé y la Reina Rofé, Monte de Venus me hizo la multa. Una infracción. Entonces yo digo, pero si ya hizo la multa por una. Y ella no sabía que yo era el que lo había escrito. Vos eras el librero, pero además el autor del libro. Claro, me dice, si no me lo da, llamo al patrullero. Entonces ahí me convenció. Y entonces le pregunto, ¿qué va a pasar? Entonces me dice, pregúntele a Medina, Enrique Medina, el autor prohibido de la tumba. También. Prohibido. Digo, ¿pero qué le tengo que preguntar? Que ahora escribe cuentos para niños para engañarnos. Entonces, qué persecución. Sí, seguimos caminando y yo no le digo nada hasta ahí, ¿viste? Hasta que un momento me confieso y digo, bueno, yo escribí ese libro. Me dice, bueno, sí, buena porquería escribió. No, pero era joven, había pasado 3 años, no escribo más así. Entonces le leo un pedazo de Brillos y me dice, no, usted es un degenerado. Y ahí... No tiene remedio. Sí, no tenía remedio. Y bueno, el frasquito es un libro mítico. Hoy es un libro mítico. Sí. Circuló mucho en esa época antes de la prohibición. Escribió una nota Osvaldo Soriano, ¿no? Osvaldo Soriano sale, y eso cuando sale una nota. Se habían hecho 1000 ejemplares nada más. 1000. Y con la nota de Soriano se agota en 2 días el libro. Se transforma en bestseller. Y era tu primer libro. Y era mi primer libro, ¿viste? ¿Y qué editorial lo publicó? Noé, que publica la revista Literal y publica Segregondi y Retrocede de Osvaldo Lamborghini. Con la plata que se había ganado con el frasquito, pues se venden muchas ediciones. Sí, claro, fue un boom en ese momento. Sí, aparte era rarísimo para mí porque, ¿viste? Vos no escribías. Siempre cuento una anécdota, ¿no? Que yo era vendedor y soy de Racing y entró Perfumo. Y cuando entra Perfumo casi me muero. Entonces le di el libro, no apareció más Perfumo. ¿No le habrá gustado? No sé, pero... Nunca bueno, era psicólogo social, ¿no? Ajá. Una persona muy formada, ¿no? Ajá, pero nunca te dijo nada. Nunca me dijo nada. Y otra vez pasó el Sadani y fuimos a tomar un café. Y, ¿El Sadani? Sí, porque a mí La Casa del Ángel me había enamorado. Una gran película, además, de Torre Nilsson. Ahora yo digo, más allá del boom, del frasquito y demás, decíamos lo que cambió tu escritura. Y cambió mucho porque me parece que está perfecto, uno podría hacer así, ¿no? Y decir, bueno, acá está el frasquito, acá empiezan los cuentos, donde empieza a haber una narración, pero todavía no hay personajes. En el medio tendría que estar Villa, digamos, aparece el primer personaje y acá ya aparecen personajes, ¿no? Y que se repiten entre una novela a otra. Son Valeschi y Bersani, y a mí los dúos me gustan, porque es muy difícil, digamos, pero es un género difícil, pero bueno. Bougar y Pécuchet, es un género que se complementan y, digamos, me tengo que cuidar, digamos, porque me acuerdo que salió una nota, ¿te acordás de María Esther de Miguel? ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, María Esther, ¿viste?
había escrito en una crítica, dice, son los mejores diálogos de la literatura argentina. Creo que por Villa o el Peletero, no me acuerdo. Y yo me tengo que cuidar de no fascinarme con eso, porque uno no se tiene que fascinar de lo que le sale bien. Pero si no está preocupado de lo que no le sale bien. Son estos personajes, recién nombrabas El Peletero, otra novela, ¿no? Son personajes marginales que te gusta trabajar, en barrios marginales. Por ahí los conocés, pero lo transmitís muy bien, digo. Y porque me gustan esos personajes marginales y que se quedaron sin oficio, porque imagínate un peletero, ¿qué hace? ¿no? Y este era un pesista, ¿no? Y este era un pesista, ¿no? Son anacrónicos en ese sentido, que se han quedado como sin lugar en la estructura. No es que viste, te echan un trabajo y podés conseguir otro. No, claro, es un rubro que no existe más. Como una especie de anomia, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, y ahí empecé con los personajes, y me ayudó mucho también Pubic, digamos, para empezar a escribir, digamos. Creo que el diálogo entre las dos mujeres ahí está realmente bien. ¿Quién te ayudó? Manuel Puig, digamos, leer de Manuel, digamos. Bueno, fuiste muy amigo además de Manuel sí, Puig. Muy amigo. Sí, yo tengo dedicada la tradición de Rita Hayworth. Dedicada por él. Por él, que dice, todas estas te aman. Entonces, todas nombres de actrices argentinas, Zuli por Zuli Moreno, ¿no? todos sus ídolos. Sí, éramos muy amigos. Bueno, tiene un tono tanguero también la novela, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Bueno, eso se te da también muy bien. Sí, es así. Por eso cuando dije que en la presentación dije, bueno, que cante por una cabeza un tango. Por una cabeza. Sí, yo creo que hay mucho tanguero, y en el sentido sentimental del término, que también se ha perdido en la literatura. Sí, ¿no? Claro. Porque el límite con el sentimentalismo y lo cursi, y Manuel lo maneja en un delicado equilibrio tan bien, digamos, ¿no? Y ahí aprendí a contar un personaje femenino que no fuera contado por un hombre, como me parece que puede aparecer en Rayuela. Claro. Es una versión de Oliveira, La Maga, ¿no es cierto? O Alejandra de Sobres y Tumbas. Y yo aprendí mucho ahí, y es lo que más quiero ahora, que tengo 3 novelas, digamos. ¿Sin publicar? ¿3 tenés ya? Sobre todo una de un cantor de tango. La del cantor de tango ya lo dijiste varias veces, pero dijiste. La íbamos a sacar, pero... 2 extraños. 2 extraños. Mirá qué memoria que tenés. Sí, porque lo has contado acá, sí. Claro. Esa no salió todavía. No, va a salir el año que viene, 2 extraños. ¿Cuándo va a salir? El año que viene. El año que viene. Pero quiero decirte algo, no quiero decirte adiós, es una frase de Raymond Chandler. Sí, es una frase justo que nombraste a Osvaldo Soriano. Sí. Es una frase que está en el largo adiós, en la última página, antes de la frase triste, solitario y final, que es la que dice que Marlowe le dice a Terry Lennon, y dice, no quiero decirte adiós. Entonces, como título me parecía que es lindísima, es hermoso, ¿no? Es lindísima, es hermoso, ¿no? Y los títulos, como uno pasa de un título del frasquito a un título tan, ¿no? Y bueno, pero hubo un cambio grande, lo que estamos diciendo, ¿no? Es un cambio y ahora que grande. lo estaban traduciendo al italiano, finalmente el frasquito no iba, y le pusieron los gemelos, ¿no? Los gemelos. Bueno, habría que saber de qué se trata. Porque hay mellizos. Hay mellizos. Pero digamos que la verdad que, bueno, es como si se me pica la mano y sigo escribiendo, lo lamento por... Pero al contrario, los lectores agradecidos. Entonces el próximo va a ser 2 extraños. El próximo va a ser 2 extraños, y sí. Y ya para esa altura tendrás 3 escritas más. Y tengo, 2 más, ya que bueno, te propongo una cosa. Vamos a despedirnos, a cerrar el bloque viendo un fragmento de una visita que nos hizo Luis Chitarroni. Nosotros siempre recordamos a los autores. Es una alegría, una emoción y una tristeza. Bueno, todo Muchas junto. gracias, todo junto. Estuvo varias veces en este programa, por supuesto, a lo largo de los años. En esta nota que vamos a pasar un fragmento, lo invitamos a hablar cuando fueron los 50 años de la aparición de 100 años de soledad de García Márquez, y vino a hablar de 100 años de soledad. Ahí lo vemos. ¿Puedo girar, no? Sí, Luis, gracias por haber venido. Luis Chitarroni, ¿por qué 100 años de soledad?
es 100 años de soledad. ¿Y por qué no 50, como decía Borges? Se bastaban, no. Arreglamos el 50. Creo que es un libro que aún hoy, con las malas influencias de la lectura veloz que instalan los inmediateces, ¿cómo se llaman? Los celulares, se puede leer como un libro único en la historia latinoamericana y como un libro único en la literatura universal. Creo que es como una especie de síntesis bárbara. Una síntesis de lo que era la literatura hasta la década del 60, la literatura latinoamericana, y una síntesis de lecturas que él había hecho, en gran medida leyendo libros de Sudamericana, en México y en los lugares, y en Colombia. Entonces hay mucha literatura adentro de 100 años de soledad. Está por supuesto Faulkner y Yoknapataufa, está por supuesto Rulfo, está por supuesto, y dentro del libro aparecen, porque es uno de los primeros libros en los que los cruces intertextuales están dados de una manera muy cortés para el lector. Aparecen La muerte de Artemio Cruz, aparece, no me acuerdo qué novela de Alejo Carpentier, y aparece Rayuela, curiosamente. Creo que es una elaboración única, creo que es una apoteosis. Muchas veces lo oía cuando hablabas con Gloria, que hablaban de estos relatos que aparecían en él, y aparecen contados y a la vez transmigran en Macondo muchos relatos de la biografía real de García Márquez. El mejor modo de leerlo creo que es leyendo también Vivir para contarla, que es el libro biográfico de Gabo. Claro, porque él ahí cuenta muchas cosas. Muchísimas cosas. Referidas a este libro. Y a otros, por ejemplo, que la escribió en México oyendo a Hard Day's Night de los Beatles y los preludios de Debussy. Esa era la música, el continuo de música. Que estaba ahí, el trasfondo del libro, digamos. Bueno, acá tengo en la mano Virginia Woolf y Victoria Ocampo, biografía de un encuentro. Usted se imagina que está Irene Chiquiar-Bauer, que siempre está trabajando estos temas, ¿no? Bienvenida, Irene. Una vez más. Gracias, Cristina. por acá. Porque tiene tu libro, ¿cómo se llama? La biografía de Virginia Woolf. Virginia Woolf, La vida por escrito. Primero se editó en Buenos Aires, en Madrid, que le va muy bien ese libro. Sí, bueno, es un trabajo completísimo. Pero también tenés un trabajo, creo que se llama El ensayo personal, sobre Victoria Ocampo. Y ahora que ha hecho Irene, juntar a las dos, que me parece muy interesante. Además es un tema, qué sé yo, infinito, no termina, ¿no? La relación entre las dos y cómo influyó Virginia Woolf en Victoria Ocampo. Contá un poquito. Este libro además es un muy lindo objeto, debo decir. Tiene unos collages, unas ilustraciones, cada página con su mariposita, muy cuidada la edición. Recién lo miraba Luis Guzmán y me decía, pero qué lindo objeto, ¿no? Y lo es. Bueno, contá un poquito. Y fue así. Yo durante pandemia me puse a hacer collage. Entonces trabajé estas dos escritoras que yo había investigado tanto su obra, desde digamos, esta aproximación a la pintura, al collage, y conversando con la editora de Ateneo, le digo, me encantaría publicar esto como libro, porque además surgió de una experiencia a la que me convocó María Laura Garrido, que trabaja en una escuela de diseño. Ajá. Y entonces hizo para sus alumnos un desafío de plantear diseños sobre estos collages que yo había armado. Entonces había unos diseños y todo. Y por eso las mariposas fueron uno de los diseños elegidos. Claro. Y entonces Carolina Genovese de Ateneo me dice, sí, por supuesto, pero quiero que escriba sobre el encuentro de Virginia Woolf y de Victoria Ocampo, sobre sus vidas. Yo tenía algo escrito y me dijo, no, esto es muy corto, tenés que escribir largo. Claro. Pero largo para que la gente... a partir de los collages y de los dibujos. Surge de que yo hice una obra de teatro sobre Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Eso fue el año pasado, yo estuve ahí. Estuviste. Un diálogo entre las dos, ¿no? Que también era...
Bueno, es un tema que venís trabajando mucho. Claro, trabajé las biografías y la obra de las dos. Claro. Entonces, lo que me decía Carolina es que las junte en un tono amigable, de contar un poco las vidas de ellas, por qué tenían tantas cosas en común, porque las dos nacieron en la era victoriana, no tuvieron educación formal, las dos se casaron, tuvieron, bueno, unos matrimonios con sus peculiaridades, y cuando Victoria Ocampo la encuentra, Virginia Woolf siente que descubrió a la escritora que le hablaba a sí misma y de sí misma, y la que además la habilitaba a escribir. Y sobre temas de la mujer, que hasta claro, ese momento Virginia no había tocado, Woolf le dice, escriba su autobiografía, hasta ahora hay muy pocas autobiografías veraces de mujeres, y Victoria lo hace, y otra cosa que le dice es, siga con Dante, y escriba ensayo. Me encanta que usted se dedique al ensayo, le dice Virginia Woolf, y no a la ficción. Sí. Un ensayo que seguro es cortante e incisivo, punzante, y no trabaja como una podadora vieja y oxidada, ¿no? Entonces, Victoria se siente habilitada a que le están diciendo, escriba desde su perspectiva, ¿no? Sí, pero ¿por qué le habrá hecho no a la ficción? Ella escribía ficción. Claro, pero seguramente Victoria le habrá dicho que no escribía ficción, que ella lo sentía como, bueno, como que una carencia. Una carencia. Y lo que le dice Virginia Woolf es, escriba ensayo. Claro. Y yo lo que digo es que esto es el ensayo personal muy típico de los ensayistas ingleses, pero que además remonta a Montaigne, ¿no? Claro, sí. Fundador de la categoría, que era, mirá qué curiosidad, el escritor preferido de Leonard Woolf, el marido de Virginia, y el preferido también de Julián Martínez, el amante de Victoria Ocampo por muchos años. Mira vos. ¿Sí? Y entonces Montaigne. yo las trato como, claro, las trato como eso no ensayistas. Está en el libro, ¿no? Yo no lo leí acá. ¿Está acá? Eso está en una tesis más larga que tengo online. Siempre hay algo más. Puede ser que esté en el libro, en este momento, el detalle. Creo que sí que está, creo que está. Me lo salté, eso no lo vi. Mirá vos. Así que ellas hablaban de todo lo que tenían en común. Y Virginia Woolf le decía que imaginaba a las Pampas como una tierra de mariposas, porque su papá había sido amigo de Darwin, de los viajeros ingleses que veían estas pampas de una manera muy particular, como exóticas desde su mirada eurocéntrica. Seguro. Entonces, Victoria le fomentaba a Virginia esta imaginación, contándole cómo eran los campos, cómo eran sus casas, cómo había sido su infancia. Y a Virginia Woolf le gustaba mucho escuchar a las mujeres, mucho. Prestaba mucha atención. Entonces se relacionan de esta manera, ¿no? Victoria Ocampo dice, tanta curiosidad de una parte, o sea, de la parte de Virginia, tanta admiración por la otra, de la parte de ella, que enseguida la invitó a la casa, ¿no? Como decía en la obra de teatro también. Y que le favorece, además de la entrada a la casa, la habilita a publicar, primero hacer traducir y publicar por primera vez la obra de Virginia Woolf al español. Eso en la lo logra Sur. Victoria Ocampo en su editorial Sur. En la editorial Sur. Publica por primera vez a Virginia no Woolf estaba en castellano. En ningún país de habla hispana. Mirá. Y esto hace que, por ejemplo, escritores como Cortázar, como Vargas Llosa, como García Márquez, por solo nombrarlo a ellos, que han dicho que han leído a Virginia Woolf, la descubren gracias a Victoria Ocampo, que abrió el juego para tantas personas, que tantos escritores extranjeros que se publicaban por primera vez, ¿no? Pero, ¿qué escritores? Estamos hablando de Virginia Woolf. Sí, después le envía una caja de mariposas, Victoria, fue muy a Virginia. criticado eso, además. Se dijo, pero en realidad si uno ve la obra de Virginia Woolf, se dan cuenta que cazaba mariposas en la infancia, que coleccionaba mariposas con sus hermanos, que aparecen las mariposas en un montón de libros, más de 20. Y, por ejemplo, en Un cuarto propio dice que la gran escena para describir de la literatura del futuro va a ser la de dos mujeres conversando mientras una mariposa nocturna sobrevuela en el cielo raso. Entonces Victoria le envía lo que Virginia quiere recibir. Tal es así que, Virginia se suicida en 1941, las casas que tenía en Londres, que tenían un departamento y se estaban mudando a otro, que es bombardeada, o sea, tenían en un momento 2 departamentos, uno bombardeado, un lío. Después ella se suicida y el marido, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y muda las pertenencias de Londres,
conserva la caja de mariposas que ahora está en la casa museo de Virginia Woolf, la Monk's House en Sussex. La caja de mariposas está ahí. Y o si sea vos que vas, realmente tenía un peso alguien va, alguno de tus espectadores van y preguntan, ¿y esa caja? Entonces las guías, que son señoras que lo hacen ad honorem, le van a decir algo así como, las donó una señora Campos de la Argentina, la señora Campos, o algo o con más K, van a decir. Virginia Woolf le escribía con K, o Campo con K. Sí, ¿no? y un poco ironizaba y se burlaba de algunos tics de Victoria, pero Virginia lo hacía con todo el mundo eso. Entonces, cuando uno lee... Era una manera de ser, sí. Y de querer ser simpática con el otro. Por ejemplo, vos decís, Irene vino a mi programa, le escribís a una amiga que tengamos en común. Ay, siempre, no sé, con ese... Ahora, mira, el pelo que se le está cayendo sobre el ojo. Claro. Y entonces... Si a posteridad alguien lee eso y dice, mirá cómo se burla Cristina de Irene. Sí. Y en realidad no, era la manera que tenían ellos de conectarse y hacer ironías y bromas. Sí, seguramente, seguramente. Se habló tanto de todo eso. Sí. Pero bueno, vos rescatás, lo has hecho en todos tus libros siempre, rescatás mucho la figura de Victoria en la Ocampo. Obra completa de Virginia Woolf, cuando en las notas al pie figura Victoria Ocampo, figura como gran mecenas y editora argentina. Hay tesis sobre la correspondencia a mujeres de Victoria Ocampo, donde se resalta también la relación con Victoria. Con Virginia. Claro, sí, de Virginia y Victoria. Sí. Bueno, vos decís que le influyó no solamente porque a partir de conocer a Virginia Woolf empieza con la temática femenina, sino también porque la termina de convencer con respecto a la figura de Mussolini. Victoria Ocampo se había entrevistado con Mussolini poco antes de conocer a Virginia Woolf, ¿no es cierto? Sí, había ido con Mallea y hay una carta a Waldo Frank, que es el que la convence de fundar la revista Sur, le habla de ese encuentro. Waldo Frank era un intelectual, era judío, sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, ¿no? En el 38, por ahí, en el 34, o sea, son los años que se va viendo lo que va a venir, pero todavía no. Y entonces recibe una carta de Victoria que lo deja preocupado. Después Victoria va a ver a Virginia Woolf y le vuelve a escribir a Waldo Frank diciendo que Mussolini, el fascismo y qué sé yo. Entonces Waldo Frank le dice, ay, que me quedo más tranquilo. Ahora en su segunda carta usted parece que comprende más que esas figuras del mal, ¿no? Que son Mussolini, que es Hitler. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, el encuentro con Virginia Woolf y con Leonard Woolf, que era del Partido Laborista y que los dos estaban ya muy al conocimiento de lo que venía, y que además Virginia también estaba preparando después su libro Tres Guineas, que es un libro antifascista, feminista, que también le encanta a Victoria Ocampo. Influyó también Tres Guineas. Sí, Victoria Ocampo al final de su vida, cuando publica el 9º tomo de testimonios, dice, todo mi feminismo, para que sepan, eso ya lo escribí en mi librito sobre Virginia Woolf. Y ella no es que se estanca ahí, porque en los años 70 está leyendo a las feministas Angela Davis, o sea, está leyendo a las feministas norteamericanas, conoce a Susan Sontag, pero siempre reivindica lo que para ella significó conocer a Virginia Woolf, habiendo conocido también a Simone de Beauvoir, por ejemplo, pero no conectan tanto. ¿La conoció? Victoria Ocampo, Simone de Beauvoir. ¿Sabes una de las cosas por las que no conectan? Bueno, además de posiciones tal vez políticas, porque Simone de Beauvoir era una mujer que accedió a la universidad. En cambio, entonces ya su tono es un tono académico. Sí, es otra cosa. En cambio, Virginia conservaba esta cuestión a la que Victoria hace referencia cuando dice el trauma del autodidacta. Que no tuvieron acceso a la educación. Las mujeres en esa época no tenían acceso a la educación. No, y las de su clase social, tal vez menos. Las dos tuvieron institutrices. Sí. Y se formaron solas, digamos. Sí, contra viento y marea, como diría. Pensaba, Simone de Beauvoir también pertenece a esa generación y tuvo una vida académica, ¿no? Fue un caso bastante extraordinario. Y cuando se encuentran, Victoria Ocampo, hablan de Virginia Woolf. Y Victoria le dice, ¿cómo no leyó Tres Guineas? O sea... No lo había leído así. La reta. La reta un poco, sí. Mira vos, y la otra no me interesa, no. Bueno,
seguramente No le interesaría. sabemos. Lo que pasa es que sí. Bueno, estoy pensando, Irene, esa es una beta, ¿no? Para tu próximo libro, digo, tomar la figura de Simón de Beauvoir y hacerla jugar también. El próximo libro que lo estoy haciendo ver, es totalmente anuncie. sorpresivo y no tiene nada que ver. ¿No? Y no nos vas a decir nada. Ya está, con las chicas creo que con las chicas Con Virginia estas Woolf, chicas Victoria Ocampo. ya les dediqué demasiado. Sí, mucho. Ajá. ¿Y Mucho. qué vas a escribir, una novela? ¿Qué vas a hacer? No, vengo con la investigación, pero de otras figuras. Bueno, Sí. que no vas a nombrar Por ahora el no. momento. Muy Sorpresa. bien. Siempre un poco de suspenso. Sí. Gracias por haber venido, Irene. Gracias a Muchas vos gracias. siempre, Cristina. Acuérdese, Virginia Woolf y Victoria Ocampo, biografía de un encuentro de Irene Txikierbauer. Nos queda un bloque todavía, enseguida volvemos. Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar un poco de artes plásticas. Está Marina Oibín con nosotros, bienvenida. Gracias, Marina. Cristina. Muchas gracias. Estuviste viendo una muestra de un artista que conocemos muy poco. Es tal cual, un artista que quedó un poco en el olvido, como Joder. vos decís, aunque en los 60 y en los 70 ella expuso y hasta, bueno, hubo notas en los periódicos, era un poco conocida, pero tiene esta figuración tan fuerte que iba un poco a contrapelo con las propuestas De más, la época, más de la conceptuales, vanguardia. claro, más políticas, más sociales, entonces Claro. quedó un poco como anacrónica. Sí. Incluso el mismo curador la definió, Rafael Cipollini, que organizó esta gran Sí. exhibición. En la Fundación Fortabat. Sí, que festeja con esto el 15º aniversario. Mirá. Ya. Pasa el tiempo. Y bueno, la concibe como anacrónica, pero bueno, en su momento tuvo cierta relevancia y hasta Carlos Alonso la impulsó, le dio su aval, también Fito, Jacobo es que es muy Fitterman. buena, vamos a decirlo. Es buenísima, es buenísima. Emilia Gutiérrez se llama, vamos a decir el nombre que no lo hemos dicho todavía, es que no se la conoce. No se la conoce Esta es la mucho. primera muestra individual que tiene en su historia. Tal Una cual, de señora que hecho, murió, ¿cuánto hace? Mira, ella en 1975, la muestra reúne la década de pinturas que ella hizo desde antes de 1975, que tuvo por prescripción médica, le dijeron no puede pintar porque tenía alucinaciones auditivas. ¿Y qué Entonces, relación hay? No sé. claro, nunca se había visto esta serie de pinturas que son más de 100 trabajos. Le prescribieron que no pintara No más. podía, porque tenía problemas de alucinaciones. Bueno, entonces es la primera vez que se muestra esto, como vos decías, al punto de que hay gente que tenía una Emilia Gutiérrez en su casa y a partir de esta exhibición se dio cuenta de que era una Emilia Gutiérrez porque desconocía. Eso pasa mucho cuando son estos pintores totalmente De olvidados. pronto se cotiza. Claro, Mirá, tal cual. Mirá vos. Y Es muy inquietante las caras, esas caras blancas, ¿no? Y los ojos. es terrible. Ella decía que estaban en esos cuadros un poco su infancia, cuando ella, después que nació, su madre tuvo una crisis posparto, una gran depresión y después la tuvieron que internar por problemas psiquiátricos. A la madre. Sí, ella tuvo una infancia bastante compleja y como vos decís, los personajes tienen esa carga, ¿no? Tremenda. Blanquecina, mortuorios. No, y unas miradas. Esquivan la mirada del espectador. No se sabe muy bien si son chicos, estos personajes calvos, o si son adultos. Algunos están como hibridados. Es inquietante. Muy inquietante. A ella le decían la flamenca por la paleta, esa terrosa. Y también, bueno, porque usaba óleo y el pequeño formato. Pero pasa esto de entras a la muestra y el tiempo parece un tiempo suspendido, ¿no? Esos interiores, todo muy recoleto. Muy oscuro también. Muy oscuro, esa paleta terrosa. Sí. Muy singular también. Ella era una dibujante súper avesada, fue ilustradora de Codex, de la editorial. Pero bueno, tiene esta característica que es muy singular, ¿no? ¿Y le prohibieron o le prescribieron no pintar más? ¿Y qué pasó ahí con ella? Empezó a dibujar. También en la exhibición hay dibujos. Hay un video que hizo Cipollini donde también hay imágenes animadas. Se ven sus cuadros, algunos los pinta del reverso, del frente y del reverso. Está la única pintura abstracta que ella hizo en su vida. Hay vitrinas con muchísimo material y esto es interesante. Ella era una persona de muy pocas palabras, casi no le gustaba dar entrevistas.
ni hablar mucho. Y sin embargo, ves en las vitrinas todos los artículos que salieron sobre sus muestras, los recortaba, los mandaba a traducir al inglés, es decir, le importaba lo que se decía de su obra. Pero de pronto, ¿ella estuvo internada? No. La madre estuvo internada. La madre, a diferencia de otras, por ejemplo, Aida Carvalho, que sí estuvo internada. La gran grabadora. Y tiene también este vínculo con lo psiquiátrico. En el caso de ella no, pero tuvo alucinaciones auditivas. Y Aida Carvalho había una muestra hasta hace poco. Estuvo, y para quienes quieran ir a ver, que es una joya lo que de Aida Carvalho, en Bensacar. Todavía se puede ver en trastienda las si obras. Uno va y pide, se pueden ver, y yo lo recomiendo enfáticamente que la vería Ruth Ben-Sacar, obra de Aida Carvalho, y que la vean también junto con las obras de Mildred Barton, que acá también hay toda una ligazón con lo psiquiátrico contingentemente, pero bueno, ella tuvo sus problemas y tiene una obra que muy vinculada también. En el caso de Mildred, su propia biografía, como su obra, ¿no? Está un poco teñida de esta ficción. No sé, digamos, hay un límite muy difuso, muy regado de este realismo mágico, de esto fantasioso, también de los cuentos populares infantiles, que ella se alimentaba de todo eso, lo ponía en su biografía y lo ponía en su obra. Es muy. ¿Y dónde se puede ver la obra? También se puede ver esto en la trastienda de Ben-Sacar. Todo en Ruth Ben-Sacar. Sí, porque estuvo allí junto, y era una artista. Ella, por ejemplo, hay obras, ella contaba que también fue cuidada por su abuela, como en el caso de Emilia Gutiérrez, y ella caracterizaba a esta abuelita como nazi, decía que le habían ahorcado a su gatito. Y cuenta todo cómo fue que encontró el gato en su habitación con unas lanas rojas, y que la abuela estaba tejiendo en ese momento para los pilotos alemanes unos pasamontañas, y sin embargo después hace una obra que gana un premio con este tema del gatito, pero sin embargo dice, yo a mi abuela la adoraba. Y en el caso de Mildred, ella es muy consciente también de este límite difuso, y ella dice, hay una entrevista súper interesante que le hace Albertina Carri, y ella dice que vive al borde del desequilibrio, que era la oveja negra de la familia, que varias veces, digamos, la llevaban a psiquiatras, pero finalmente terminaron más con el tema como aplicando cuestiones de brujería, y que aparece en su obra. Por ejemplo, ella dice que llevaba colgado un collar con abejas muertas para ahuyentar no sabe qué cosa. Y hay muchas obras en las que aparecen estas mujeres con abejitas, una obra muy misteriosa y siniestra, la de Mildred, impresionante. ¿De qué época exactamente es Mildred Barton? Y Mildred murió en los 80, es decir, todo ese periodo anterior es hiper prolífica y maravillosa. Toda esa obra la podemos ver en Ruth Ben-Sacar. ¿Tenés la dirección? Sí, cerca? Aquí la tengo, es Juan Ramírez Velasco, 1287. Ahí está. De martes a sábado, de 14 a 19. ¿Y la obra de Eugenia? Y la obra de Emilia Gutiérrez, en colección Fortabat, que es Olga Cosetini 141. Puerto Madero. Y esto es de jueves a domingo de 12 a 20. Y tiene un costo que es de, lo digo. Ahí se paga un poquito. Se paga de entrada, 700 pesos 700 y los jueves 400. Bueno, servicio completo, ya dijimos hasta el precio todo. Perdón, y gratis para estudiantes y jubilados los jueves. Bueno. Esa es la obra de Emilia Gutiérrez. Sí. Yo aprovecho, ya nos debemos estar por ir, pero sé que estuviste en Dubái. ¿Nos podés contar un poquito qué fuiste a hacer a Dubái? Fui a Art Dubai, que es una feria de arte muy hermosísima, donde hubo 2 galerías argentinas que nunca habían estado allí, una es Piedras y otra es Ben-Sacar, y aproveché para conocer el Louvre de Abu Dhabi. El Louvre de Abu Dhabi, ahí estaba la obra de Miguel Ángel, ¿era? Estuvo, sí. ¿Está expuesta? Ahora ya no. Habían comprado. Porque ellos van rotando. Tiene una parte que son de la colección del Louvre y otras que son de ellos, pero tienen que ir devolviéndola. Y me pareció fácil. Por 35 años es este acuerdo que con hicieron. Sí, y me pareció muy interesante esto de una nación tan joven como Dubái, tiene 40 años,
que busque esto, ¿no? Estas alianzas. Y tienen la plata para poder hacerlo. Sí. Es ahí, estoy tratando de acordarme ahora, porque se habló acá cuando se inauguró, que había un techo como de estrellas. Sí, es acá. Es un techo donde la luz va filtrándose. Ay. Antes de entrar hay un lago lleno de tortugones, pero enormes. Y bueno, después entras y maravilla, es decir, tenés Rodin, tenés abstracción, tenés artistas de Oriente, es ese mix tan fructífero que ellos quieren eso, ¿no? Potenciar la unión Oriente-Occidente, me parece muy, muy hermoso. ¿Y te invitaron a conocer? Sí, me invitaron a esta feria. Privilegio absoluto que tuviste, qué suerte. La verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias. Y recomendamos, por supuesto, estas muestras. Se terminó el programa, nos tenemos que despedir. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Muy buena semana para todos. Chao.